antes de la fama, antes de los íconos, las películas y las leyendas. El cine de oro mexicano ya tenía su primera regla no escrita: finge bien o no trabajas. Los trajes impecables, las bodas para la prensa, las biografías corregidas. Se celebraba la imagen, se castigaba la verdad. Y nadie vivió eso con más contradicción que Enrique Álvarez Félix, hijo único de María Félix, la diva máxima, la figura más intocable del cine mexicano. Pero mientras su madre dominaba cada cámara con fuerza casi imperial, él crecía detrás del telón, con un apellido que abría puertas, pero una identidad que debía esconderse detrás de todas. Fue actor de cine, de teatro, de televisión, galán serio, elegante, dueño de una voz que imponía respeto, pero siempre midiendo lo que decía, siempre cuidando con quién aparecía, siempre temiendo qué pasaría si alguien se atrevía a preguntar más allá del guión. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca dio explicaciones, y aún así vivió rodeado de lealtades silenciosas, de amistades que lo protegieron de una sociedad que no perdonaba las diferencias. Murió en 1996 de un infarto, poco después de su último papel en la telenovela Marisol. Y aún hoy, su vida sigue envuelta en una capa de discreción forzada, porque en esa época la verdad no solo era peligrosa, era un riesgo profesional y para muchos un riesgo de vida. Enrique no rompió el molde, lo sostuvo, con dolor, y su silencio fue el precio de su permanencia. Tenía la sonrisa perfecta, el traje a medida y una voz que podía convertir cualquier frase en un guiño de seducción. Mauricio Garcés no necesitaba actuar. En pantalla era el hombre que todos los hombres querían ser y el que todas las mujeres decían desear. Pero lo que parecía natural era una estrategia milimétrica, una máscara cuidadosamente diseñada, una comedia de seducción, donde él controlaba cada silencio. Garcés nunca se casó, nunca tuvo hijos, y fuera de cámaras tampoco se le conocieron relaciones formales. Vivía solo, en un apartamento elegante, y respondía con ironía cada vez que la prensa preguntaba por su vida privada. Nunca negó, nunca confesó, solo dejaba que el personaje hablara por él, mientras el hombre real se mantenía fuera de foco. La industria lo protegía. Era una mina de oro, nadie quería incomodarlo, y él, a su modo, nunca dio motivos para cruzar esa línea. Murió en 1989, rodeado de un respeto absoluto, pero también de un misterio que nunca se resolvió. Hoy lo recordamos por sus frases, su estilo, su presencia, pero también por su decisión más radical: vivir sin aclarar quién era y sin pedir perdón por no explicarlo. Antes de Juan Gabriel, antes de Vicente, hubo Pedro Infante, el primer gran ídolo popular del México moderno. Carismático, noble, fuerte, humilde, gracioso, una figura tan perfecta que parecía escrita por la nación misma. Lo vimos llorar por amor, luchar por justicia, cantar con el alma. Lo convertimos en charro, mecánico, padre, hijo, héroe, todo al mismo tiempo. Un símbolo de lo que México quería creer que era, pero detrás del hombre que lo representaba todo, había alguien que no podía mostrar casi nada. Infante era el rostro del hombre ideal, y en los años 40 y 50, eso significaba también mantener un tipo muy específico de masculinidad. Ser fuerte, ser mujeriego, ser incuestionablemente normal. Cualquier desviación de ese molde era impensable, y Pedro lo sabía. Por eso, su vida privada era un espacio cerrado, controlado con más disciplina que sus giras. Se casó 2 veces, tuvo hijos, tuvo amantes, tuvo fama, pero no libertad. Porque en esa época, la libertad no era parte del contrato con la fama, especialmente si se sospechaba que tu verdad podía destruir la imagen del país que te puso en un pedestal. Pedro fue el primer ídolo que México aprendió a idealizar, pero también fue el primero al que obligaron a esconder sus grietas,
con tal de no romper la ilusión. Cualquiera podía ver el brillo, pero pocos intuían el costo de mantenerlo encendido. Pedro Infante vivió con una presión brutal. Ser perfecto, ser querido, ser deseado por todos, sin excepción. Y si había algo en él que no encajara en ese molde, no podía permitirse mostrarlo, no siquiera a quienes estaban más cerca de él. Era un hombre amable, generoso, reservado, pero profundamente contradictorio. Algunos que lo conocieron de cerca hablaban de sus silencios, de cómo evitaba ciertos temas, de cómo reía con rapidez, pero se alejaba con el mismo impulso. En su época, no se hablaba de sexualidad más allá del estereotipo, y en su industria, un rumor podía arruinarte la carrera entera. A Pedro se le atribuyeron muchas mujeres, pero también existían otras versiones. Versiones que nunca se escribieron en libros oficiales, versiones que solo circulaban en susurros. Nunca las negó, tampoco las enfrentó, simplemente siguió siendo el ídolo, aunque en el fondo quizás solo quería ser hombre. Murió en 1957, a los 39 años, en un accidente aéreo que dejó al país entero en shock. Pero también dejó preguntas que nadie se atrevió a formular. ¿Quién era Pedro cuando no estaba actuando? ¿Quién lo amó realmente? ¿Y a quién amó él? Tal vez nunca lo sabremos, porque su imagen se convirtió en monumento, y los monumentos no confiesan. Había algo en su voz que lo hacía distinto, seria, firme, elegante. Arturo de Córdoba no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Él hablaba, y el silencio lo acompañaba. Fue uno de los actores más reconocidos de su generación, protagonista de dramas intensos, películas existenciales, personajes atormentados, y en cada papel parecía estar hablando de sí mismo, aunque nadie lo supiera con certeza. Arturo fue casado durante más de 40 años con Ena Rangel, una mujer discreta, inteligente, que rara vez aparecía en público. Pero alrededor de su figura siempre hubo dudas, rumores que no se apagaban con premios ni con entrevistas, comentarios en voz baja que sugerían que su vida personal era muy distinta a la imagen pública que la industria proyectaba. Nunca fue confrontado directamente. La prensa lo trataba con respeto, pero él también fue un maestro del autocontrol. Sabía cuándo hablar y cuándo cambiar de tema con precisión quirúrgica. Vivía entre México y Hollywood, entre la fama y el aislamiento, entre lo que el público celebraba y lo que jamás se atrevió a decir en voz alta. Murió en 1973, a los 69 años, dejando una carrera impecable y una biografía limpia. Quizás demasiado limpia, porque hay silencios que no son olvido. Son la prueba de que, a veces, hasta la voz más poderosa puede quedarse sin palabras cuando se trata de su propia verdad. Si Pedro Infante representó al pueblo, Julio Alemán representaba al Estado. Alto, sólido, de mandíbula marcada y mirada severa. No solo actuaba papeles de autoridad, los encarnaba. Fue actor de cine, televisión y teatro, pero también político. Diputado federal. Un hombre público en todo el sentido. Y aún así, lo más importante de su vida nunca fue dicho. Se casó con Esperanza Martínez y tuvo 7 hijos. Pero su vida privada siempre estuvo protegida por una muralla de respeto que la prensa no se atrevía a cruzar. Entre colegas, sin embargo, existían versiones no oficiales. Historias que hablaban de otra sensibilidad, de vínculos que no encajaban con el discurso tradicional, de silencios que se respetaban, no por miedo, sino porque nadie quería traicionar una confianza silenciosa. Julio era intocable, no solo por su fama, sino por su elegancia. Nunca necesitó negar ni confirmar nada. Bastaba con su presencia para imponer distancia. Murió en 2012, tras una larga batalla contra el cáncer. Hasta el final, conservó esa imagen de hombre de acero, pero tal vez solo unos pocos supieron que debajo del traje
Había un corazón mucho más complejo, porque a veces el poder también se usa para proteger la parte más vulnerable de uno mismo. En el cine mexicano no había enemigo más temido. Carlos López Moctezuma era el rostro del poder corrupto, el hacendado despiadado, el juez implacable, el que no perdonaba, ni en pantalla, ni en el recuerdo. Su sola presencia bastaba para tensar una escena. No necesitaba gritar, no necesitaba moverse. Con solo mirar, imponía miedo. Pero fuera de cámara era otra cosa. Reservado, solitario, poco amigo de entrevistas. Casi nada se sabe de su vida íntima. Y no porque no la tuviera, sino porque nadie se atrevía a preguntarla. No hubo escándalos, no hubo confirmaciones. Tampoco hubo homenajes mientras vivía. Murió en 1985, en la misma discreción con la que vivió, sin titulares, sin discursos. Como si su retiro del cine hubiera sido también un retiro de la memoria colectiva. Tal vez interpretó tantos monstruos que nadie quiso imaginar que, detrás de ellos, solo había un hombre, cansado de fingir que no necesitaba ser visto. Fue el galán de los boleros, la voz que susurraba al oído de toda una generación. Antonio Badú no necesitaba grandes gestos ni finales trágicos. Con él bastaba una mirada, un silencio, una canción. Su imagen era la del hombre sensible, el que sabía amar, el que sabía esperar, el que decía lo que otros no se atrevían, pero lo decía cantando. En pantalla amó muchas veces, y fuera de ella también. Pero ninguna relación fue del todo pública. Ningún romance fue confirmado. Vivió entre el escenario y la penumbra. Famoso, sí. Querido, sin duda. Pero siempre con una distancia cuidadosamente medida. Como si la dulzura de sus canciones fueran también un escudo contra la intromisión. Murió en 1993, sin grandes titulares, sin escándalos, sin homenajes masivos. Solo quedó su voz. Y con ella, esa pregunta que nadie se atrevió a hacerle. ¿A quién le cantaba realmente, Antonio? Porque hay artistas que enamoran a todos, pero nunca revelan a quién perteneció su corazón. No fue el protagonista de los grandes romances, ni el rostro en las marquesinas principales. Pero si el cine mexicano necesitaba a un padre, a un mentor, a un amigo de verdad, Miguel Manzano estaba ahí. Ganó un Ariel, actuó con todos, estuvo en los momentos más importantes del cine nacional, pero nunca ocupó los primeros planos fuera de cámara. Vivió con humildad, sin escándalos, sin necesidad de títulos. Y aún así, quienes lo conocieron sabían que era mucho más que un actor de reparto. Era generoso, era profundo. Y también, según cuentan algunos colegas, era un hombre que cargaba con una soledad muy difícil de nombrar. Nunca habló de su vida personal, no dio entrevistas íntimas, no presumió amistades, pero su presencia en los sets era sinónimo de respeto, de disciplina y de una bondad silenciosa que muchos admiraban sin saber del todo por qué. Murió en 1992, sin muchos homenajes, pero con la gratitud de quienes supieron ver más allá del personaje. Y quizás, con el dolor de nunca haber podido mostrarse tal cual era. Tenía una elegancia antigua, un rostro que parecía esculpido para la penumbra, y una voz que cortaba el silencio como un cuchillo lento. Germán Robles no solo interpretó vampiros, se convirtió en uno. Fue el primer conde Drácula mexicano, el hombre que llevó el horror a la pantalla con dignidad, con profundidad, con una oscuridad refinada. Y quizás por eso mismo, nunca pudimos verlo a plena luz. Era respetado, admirado, temido incluso, pero de su vida personal se sabía poco, muy poco. Nunca habló de su intimidad, nunca alimentó rumores, nunca buscó titulares. Se casó, sí, pero los detalles eran escasos. Su círculo era cerrado, su presencia pública mínima. Y como muchos que trabajan en las sombras, fue olvidado con rapidez. Murió en 2015, a los 86 años, sin escándalos, sin homenajes masivos,
solo con el eco de su propia voz, rebotando en las paredes de un cine que ya no sabía cómo recordarlo. Porque incluso los monstruos más icónicos también pueden sentirse invisibles cuando ya no hay luz. Fue comediante, escritor, director, actor, músico, un artista total. Joaquín Pardavé no solo era parte del cine de oro mexicano, era uno de sus arquitectos más brillantes. Inventó personajes, reescribió guiones, compuso canciones, y todo lo hizo con una precisión y una sensibilidad que aún hoy impresiona. Pero mientras en pantalla hacía reír, en su vida privada casi no hablaba. Y no porque no pudiera, sino porque aprendió desde muy joven que algunas verdades eran peligrosas, sobre todo para un hombre de su talento en esa época. Era elegante, excéntrico, culto, refinado, y para algunos demasiado distinto a sus colegas, demasiado reservado, demasiado difícil de clasificar. Se casó con Soledad Rebollo, una mujer que lo acompañó hasta su muerte. Pero más allá de ese dato, la figura íntima de Pardavé es una niebla espesa, sin biografías reveladoras, sin confesiones. Solo quedan pistas, imágenes, silencios calculados y una certeza que pesa más que cualquier rumor, que su genialidad floreció justo porque aprendió a ocultar otras partes de sí mismo. Murió en 1955, a los 54 años, y ni siquiera su muerte fue sencilla. La leyenda dice que fue enterrado vivo, que sufría de catalepsia y que, al abrir el ataúd tiempo después, lo encontraron con el rostro cubierto de arañazos. Una historia horrible y probablemente falsa, pero reveladora de algo aún más profundo, la incapacidad de su país para dejarlo descansar con dignidad. Después de toda una vida creando mundos, Pardavé fue reducido a un mito macabro. Su arte se volvió anécdota, su sensibilidad, sospecha, y aunque se le reconoció como genio, nunca se le permitió ser simplemente humano. En sus películas era brillante, detrás de cámaras era invisible. En la historia oficial era un ícono, pero en los susurros era una vida que se vivió a medias. Hoy cuesta encontrar homenajes completos, documentales serios, biografías honestas, porque nadie quiere tocar lo que aún parece incómodo. Pero su legado está ahí, en cada escena, en cada frase, en cada silencio perfectamente escrito, por alguien que sabía demasiado bien cómo vivir sin ser visto. No se trataba solo de ocultar una preferencia, era mucho más brutal que eso. Estos matrimonios eran pactos de supervivencia, eran contratos silenciosos para mantener carreras vivas, para evitar el escándalo, para proteger a quienes, en su tiempo, no podían decir en voz alta lo que eran. Y eso duele más de lo que parece, porque no solo se negaban a sí mismos, también arrastraban a otros, actrices, esposas, familiares, amantes en la sombra, todos atrapados en un teatro que nunca cerraba el telón. Había amor, sí, pero también miedo, miedo a perderlo todo por una verdad, miedo a romper la imagen construida a base de premios, portadas y silencio. Y esos miedos se volvieron hábitos, se volvieron norma, se volvieron ley no escrita. Por eso, cada vez que alguien firmaba un contrato, también firmaba una renuncia, a veces a su libertad, a veces a su amor y a veces a sí mismo. El silencio no es neutral, tiene un precio, y ese precio no lo pagaron solo ellos, también lo pagó todo un país que aprendió a fingir con elegancia. Durante décadas, el cine mexicano fue un espejo roto. Reflejaba solo lo que podía mostrar, censuraba lo que no encajaba y convertía en invisible todo lo que desafiaba la norma. ¿El resultado? Una generación de artistas fragmentados, de vidas compartimentadas, de verdades que solo se susurraban, si es que se decían. Y hoy, aunque el mundo ha cambiado, ese eco todavía se siente. En cada actor que teme hablar, en cada historia que se escribe con cuidado, en cada joven que sigue buscando referencias que no existen.
Porque el legado del silencio es la ausencia de nombres reales, de amores reales, de vidas completas. Y eso es lo que más duele. No lo que vivieron, sino lo que no les dejaron vivir. Nadie lo preguntaba. Y si lo hacían, era solo en voz baja, cuando ya era demasiado tarde. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena renunciar al amor por mantener una carrera? ¿Valió la pena esconderse tras una sonrisa? ¿Valió la pena firmar autógrafos mientras se vivía en soledad? No hay respuestas, porque a ellos nunca se les permitió formular la pregunta. Sus vidas fueron líneas rectas, escritas por otros, con trajes, contratos y matrimonios de papel. Cada paso fue una coreografía exacta, donde el error no era solo profesional, era existencial. Y sin embargo, resistieron. Construyeron belleza dentro de la jaula. Crearon arte mientras sostenían el miedo. Fueron íconos, incluso cuando no se les permitió ser hombres completos. Tal vez no se preguntaron si valía la pena. Tal vez solo sabían que no había otra opción. Pero hoy, nosotros sí podemos hacerlo. Y al hacerlo, tal vez, los escuchemos por fin. Los llevaban con orgullo, con elegancia, con esa discreción que solo los grandes actores sabían mantener. Los anillos, fríos, dorados, impecables, eran símbolos de unión, pero también de protección. No todos significaban amor, muchos eran parte del guión, accesorios en una escena más grande, la escena de sobrevivir a la fama sin ser devorados por ella. Esos anillos fueron más que alianzas, fueron armaduras. Fueron contratos no escritos entre dos personas que entendían el juego. Si tú me cubres, yo te cuido. Si tú sonríes, yo no digo nada. Si tú finges, yo también. Detrás de cada uno, una historia que no podía contarse, un nombre que no podía pronunciarse, una verdad que no podía brillar. Y aún así, ahí estaban, perfectamente visibles. Como si su presencia hiciera innecesarias las preguntas, porque a veces el símbolo de un amor falso era lo único que los mantenía a salvo. No estás viendo una lista de secretos, ni una crónica de chismes, ni un intento por desenterrar lo que el tiempo quiso enterrar. Esto es un memorial, un espacio donde los silencios se nombran, donde los gestos más pequeños, una mirada, un anillo, un no comentario, se convierten en pruebas del coraje que nadie aplaudió. Porque estos actores no vivieron dobles vidas por placer. Lo hicieron porque era la única manera de existir, sin perderlo todo. No estamos aquí para juzgar, ni para especular. Estamos aquí para recordar que detrás de cada imagen perfecta había una persona entera, luchando por no desaparecer. Y si hoy contamos sus historias, no es para traicionar su silencio, sino para honrarlo, para que no se repita, para que el próximo artista no tenga que fingir ser otro para poder ser visto. Esto no es escándalo, esto es duelo y también justicia. Vivieron en sombras, pero su talento iluminó a todo un país. Amaron en secreto, pero nos enseñaron a sentir en público. Fingieron para sobrevivir, pero su arte fue siempre auténtico. Y eso es lo más triste de todo, que los hombres que nos enseñaron a imaginar no pudieron permitirse ser reales. Tal vez nunca dijeron lo que sentían. Tal vez murieron con verdades aún intactas, pero dejaron huellas. En sus películas, en sus silencios, en cada escena donde actuaban con más verdad que la que podían vivir. Y por eso estamos aquí, para decir, aunque sea tarde, que el amor nunca debió necesitar un disfraz, que la dignidad no debería ser clandestina.